Hola, bienvenidos a un nuevo video de la materia Análisis Matemático 1. Mi nombre es Claudia Gea, voy a desarrollar la unidad número 8 de sucesiones y series. Los temas que vamos a ver en esta unidad son sucesiones numéricas, límites de sucesiones, series numéricas y criterios de convergencia. En un video anterior ya vimos sucesiones numéricas y sus límites, y en esta oportunidad vamos a desarrollar el concepto de series numéricas y nos vamos a enfocar en una serie muy particular que se llama la serie geométrica. Para introducir el concepto de serie vamos a ver una breve motivación. Recordemos que nuestro sistema de numeración nos permite expresar a los números como sumas. Por ejemplo, si un número es entero, lo podemos expresar como ciertos coeficientes multiplicados por potencias de 10. De la misma manera, si el número es fraccionario decimal finito, lo podemos expresar de esta manera, donde las potencias de 10 podrían tener exponente negativo y por lo tanto estar dividiendo cierto coeficiente. La pregunta es, ¿con los números irracionales podemos hacer lo mismo? Bueno, la diferencia entre un número fraccional o un número irracional es que después de la coma, en el caso de los números irracionales, tenemos infinitos términos. Entonces, si queremos expresarlos como una suma, ahora esa suma de términos va a ser infinita. Esa es la idea que vamos a tener de serie. Es una suma infinita de ciertos valores. Vamos a formalizar el concepto de serie y al mismo tiempo vamos a ir desarrollando un ejemplo para poder entenderlo. Consideremos la sucesión particular a sub n igual a 1 sobre n. Calculemos algunos términos de esa sucesión, son los que están descritos a continuación. ¿Qué vamos a hacer con esta sucesión? Vamos a formar una nueva sucesión sumando parcialmente los términos. Es decir, el término S1 de esta nueva sucesión va a ser igual al término A sub 1 del anterior. El segundo término, S2, va a ser la suma de A sub 1 con A sub 2. El término tercero de esta nueva sucesión va a ser la suma de los tres primeros términos de la serie anterior, es decir, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. El término cuarto de la sucesión nueva va a ser la suma de los cuatro primeros términos de la sucesión anterior, y así sucesivamente. Es decir, en el ejemplo, si calculamos S1, coincide con el término A sub 1, es decir, vale 1. Sin embargo, S2 ya es diferente, es A sub 1 más A sub 2, en el ejemplo sería 1 más 1 medio. Si realizamos la suma nos queda la fracción 3 medios. El término S3 de la sucesión será sumar los tres primeros términos de A sub n, y es decir, tenemos 1 más 1 medio más 1 tercio, cuya suma nos da 11 sextos. Y así sucesivamente vamos a ir calculando los nuevos términos de la sucesión Sn. En resumen, en el ejemplo obtuvimos que dada la sucesión A sub n igual a 1 sobre n, hemos construido una nueva sucesión, en este caso Sn, que se obtiene sumando parcialmente los primeros n términos de la sucesión anterior y cuyos primeros valores para este ejemplo son los siguientes: 1, 3 medios, 11 sextos, etc. La definición formal entonces de serie es la siguiente. Dada la sucesión de términos general a sub n, llamaremos serie a la nueva sucesión creada a través de las sumas parciales usando la serie anterior. Es decir, la nueva sucesión Sn se obtiene sumando los primeros n términos de la sucesión anterior a sub n. En el caso que esta nueva sucesión converja a cierto valor S, vamos a decir que la serie converge,
y escribimos lo siguiente. La suma de los infinitos términos de A sub n es igual al valor S. En este video vamos a presentar este ejemplo, que es muy importante, el de serie geométrica, y en próximos videos vamos a desarrollar otros ejemplos de serie y también vamos a desarrollar los criterios para determinar si una serie converge o no. Entonces, ¿cómo definimos la serie geométrica? Bueno, debemos partir de cierta sucesión A sub n particular. La que vamos a considerar es la progresión geométrica que hemos trabajado ya en el video anterior. El término general A sub n se obtiene como el producto de cierto valor fijo A por R elevado a la n-1. R también es un valor fijo que es el que llamamos razón de esta progresión. Aquí es importante destacar que A debe ser un valor diferente de 0 para que esta sucesión tome valores diferentes. ¿Cómo obtenemos la serie geométrica entonces en cuestión? Bueno, dijimos que debíamos sumar los primeros términos de la sucesión A sub n considerada. En este caso, los términos de la sucesión A sub n son estos primeros sumandos que obtenemos. Nos fijemos que si reemplazamos en esta expresión el n por 1, obtenemos este primer término, este primer sumando. Para n igual a 2, obtenemos el segundo y así sucesivamente. Nos interesa determinar para qué valores de R esta serie converge. Vamos a analizar diferentes casos y en cada caso vamos a determinar si la serie converge o no. Comencemos con el caso R igual a 1. Si reemplazamos en esta suma R por 1, notamos que cada uno de los sumandos va a ser igual a A. El resultado entonces de la suma va a ser n veces A. Esta expresión tiende a más o menos infinito según el signo del valor A cuando n tiende a infinito. Es decir, en este caso la serie es diversa. Consideremos el caso R igual a menos 1. Calculemos algunos términos de esta nueva sucesión Sn. Si sumamos, por ejemplo, dos términos, vamos a obtener A más A por menos 1, que nos da menos A, la suma nos da como resultado 0. Si sumamos tres términos, obtenemos A menos A más A, cuya suma va a ser igual a A. Es decir, el término general Sn va a ser igual a A si la cantidad de sumandos es impar o 0 si la cantidad de sumandos es par. Es decir, esta nueva sucesión Sn toma dos valores diferentes, A y 0. Luego, la serie diverge. Vamos a analizar el caso general para R. Y vamos a necesitar, en los cálculos que vamos a hacer a continuación, la condición que R sea diferente de 1. Vamos a hacer esos cálculos. Sn dijimos que es la suma de los primeros n términos de la progresión geométrica. Si esta expresión la multiplicamos por R, obtenemos una expresión muy parecida, salvo algunos sumandos, en este caso el A, que está presente en Sn y no en la expresión R por Sn, y el sumando A por R a la n, que está presente en la segunda expresión, R por Sn, y no en Sn. Entonces, si hacemos la diferencia de estos términos, vamos a ver que muchos de ellos se cancelan y obtenemos entonces que Sn menos R por Sn es igual a ese primer término A menos el último A por R a la n, ya que todos los términos intermedios se cancelaron con el correspondiente de Sn. Si en esta última expresión sacamos factor común A, podemos expresarla como A por 1 menos R a la n. Notemos que en esta primera igualdad podemos sacar factor común Sn, que nos queda multiplicando por 1 menos R, y podemos entonces expresar de manera equivalente Sn a través de este cociente. En este paso es donde necesitamos que R sea diferente de 1 para poder dividir por esa expresión 1 menos R.
Al reescribir Sn de esta manera, estamos en condiciones de calcular el límite. Vamos a tomar el límite de este cociente. Nuevamente vamos a considerar diferentes valores de R para poder analizar a qué es igual este límite. Si el valor absoluto de R es menor estricto que 1, cuando tomamos R a la n, el límite de esa expresión de R a la n va a tender a 0. Es un límite que existe y vale 0. Entonces, todo este cociente nos queda igual a la expresión a dividido en 1 menos R. En este caso, la serie converge. En el caso que el valor absoluto de R sea mayor que 1, la serie diverge. Notemos que si, por ejemplo, el R es mayor que 1 y positivo, entonces R a la n va a tomar valores cada vez más grandes. Si el R fuese negativo, esta potencia toma valores alternantes entre signos positivos y negativos, entonces en cualquiera de esos casos el límite no existe y la serie diverge. Como conclusión, entonces podemos decir que la serie geométrica diverge siempre que el valor absoluto de R sea mayor o igual que 1. Hemos agregado acá los casos R igual a 1 y R igual a menos 1 que habíamos analizado por separado. Y la serie converge si el valor absoluto de R es menor estricto que 1. En el caso que converja, lo hace al valor A dividido en 1 menos R. Vamos a analizar en lo que sigue diferentes ejemplos de series geométricas tratando de identificar los valores de R y A para determinar si estas series convergen o no. Analicemos este primer ejemplo. Lo tenemos escrito como una suma de términos y recordemos que esta sucesión Sn se obtiene a partir de cierta sucesión previa a sub n, sumando esos términos. Es decir, cada uno de estos sumandos corresponde a cierta sucesión a sub n. El término a sub 1 va a ser igual a 5, en este caso. El término a sub 2 va a ser igual a menos 10 tercios. El término a sub 3 va a ser igual a 20 novenos y así sucesivamente. Entonces identificamos que esta serie es una serie geométrica y está asociada a la progresión geométrica obtenida a través de esta expresión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hemos obtenido esta expresión? Bueno, de manera similar a cómo lo hicimos en el video anterior, si realizamos el cociente de a sub n más 1 sobre a sub n, vamos a obtener el valor de la razón R. Notemos en este ejemplo, si hago a sub 2, que es igual a este segundo sumando, menos 10 tercios, dividido en a sub 1, que en este caso es 5, obtenemos la razón menos 2 tercios. De manera similar, si hacemos a sub 3 dividido en a sub 2 o a sub 4 dividido en a sub 3. Por lo tanto, así obtuvimos el término R. Y el coeficiente 5 es el primer término de la sucesión a sub n, es decir, este primer sumando. En este ejemplo, entonces hemos calculado la razón y es igual a menos 2 tercios. Notamos que en valor absoluto, este número es menor que 1 y por lo tanto la serie converge según la conclusión anterior. ¿A qué valor converge? Bueno, habíamos obtenido la fórmula que nos decía que en el caso que la serie converja, converge a este valor, A dividido en 1 menos R. Es decir, el A en este caso es 5 y el R en este ejemplo es menos 2 tercios. Si reemplazamos en la fórmula y operamos convenientemente, obtenemos que el resultado final va a ser 3. Es decir, esta serie converge al valor 3. Analicemos un nuevo ejemplo. Vamos a proceder de manera similar al caso anterior. Si realizo el cociente de a sub 2 sobre a sub 1, obtenemos ya el valor de la razón de la progresión geométrica a la cual está asociada esta serie. En este caso, esta es la expresión de a sub n. Notemos que este coeficiente 3
es igual al primer sumando de la serie Sn. En este caso, la razón es menos 4/3, es decir, es un valor cuyo módulo es mayor estricto que 1. Por lo tanto, la serie diverge. Analicemos este tercer ejemplo. Aquí tenemos una manera de describir la serie diferente de los dos casos anteriores. Es otra alternativa. En muchos ejemplos vamos a ver o vamos a describir la serie a través de esta suma infinita. Eso no quiere decir que la serie sea convergente, sino es solo una notación que vamos a usar. En este caso, también notamos que n comienza en 0 y nosotros hemos descrito las series geométricas a partir de n igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esta serie de otra manera. Podemos hacer un cambio de variable en este índice n, y si acá en lugar de n escribimos la expresión n-1, entonces la suma debe empezar desde n igual a 1. Esta suma es exactamente igual a la planteada en la consigna del ejercicio. ¿Cuál es la ventaja de esta escritura? Que ahora la podemos comparar con la serie geométrica que hemos estado trabajando. Notamos que este término general ya nos da la expresión de la progresión geométrica asociada, y en tal caso a es igual a 1 y la razón es igual a 1 sobre raíz de 2. Como esta razón es un número cuyo valor absoluto es menor estricto que 1, la serie converge y podemos calcular el límite de dicha serie con la fórmula que hemos obtenido previamente. Reemplazando a por 1 y r por 1 sobre raíz de 2, operamos algebraicamente y obtenemos el cociente de raíz de 2 dividido en raíz de 2 menos 1, que sería el valor al cual converge esta serie. Tenemos un nuevo ejemplo para analizar. ¿Qué notamos de particular en este caso? Que la suma comienza en n igual a 3. Es decir, esta suma la podemos expresar como la serie geométrica usual, con n desde 1 hasta infinito, y a esa suma le debemos restar los términos que se corresponden con n igual a 1 y n igual a 2. De esa manera vamos a obtener la suma desde el tercer término en adelante. Entonces, nosotros sabemos determinar si la serie converge o no, y en caso que converja, a qué valor lo hace cuando tenemos la suma completa, es decir, la suma desde n igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esta suma, determinar si converge o no, y luego restarle estos términos para poder calcular la nueva serie planteada en este ejemplo. En este caso es fácil determinar el valor de la razón R y el valor de A, ya que el término general de la serie está descrito de la forma usual de la progresión geométrica. Entonces, A es igual a 1 en este caso y R es igual a 1/3. Nuevamente obtenemos una razón cuyo valor absoluto es menor estricto que 1 y por lo tanto la serie converge. Podemos calcular entonces a cuánto equivale esa suma. Reemplazamos, como en los ejemplos anteriores, el A y el R y operamos y obtenemos que la suma total es igual a 3/2. Pero esta suma, nuevamente, no se corresponde con la consigna del ejercicio. Debemos realizar la resta que hemos planteado previamente, ¿sí? Esta suma la reemplazamos por el valor al cual converge la serie, que es 3/2, y le restamos 1 y 1/3, es decir, restamos 4/3. El resultado final es igual a 1/6. Esta serie planteada converge al valor 1/6. Vamos a analizar este último ejemplo, donde la suma está completa, es decir, comienza en n igual a 1,
pero el término general no está expresado de la forma usual de la progresión geométrica. Entonces debemos reescribirlo para expresarlo como a por r elevado a la n-1. Vamos a hacer eso. La potencia de 2 es 2n. Podemos reescribirla como 2 al cuadrado todo elevado a la n. Estamos usando las propiedades de potencia. De manera similar, con el término 9 elevado a la 1 menos n, lo vamos a reescribir como 9 elevado a la menos n menos 1. Tenemos entonces que 2 al cuadrado es 4, que me queda elevado a la n, y la potencia de 9 queda en el denominador ya que el exponente es negativo. No tenemos una única expresión elevado a la n-1, sino que este numerador es 4 elevado a la n. Podemos reescribirlo como 4 por 4 elevado a la n-1 y ahí sí obtenemos la expresión que queríamos. Un cierto valor, a, que en este caso es 4, por la razón que en este caso es 4 novenos elevado a la n-1. Estamos entonces en presencia de una serie geométrica con término a igual a 4 y razón r igual a 4 novenos. Como esa razón es menor que 1 en valor absoluto, la serie converge y podemos calcular a qué valor converge. Nuevamente usamos la expresión a dividido en 1 menos r, reemplazando a y r por los valores apropiados y operando algebraicamente obtenemos que esta serie converge al valor 36 quintos. Bueno, eso es todo por ahora y nos veremos en próximos videos para seguir estudiando sucesiones y series.